Buenos días, licenciada. Somos el grupo número 2 y el día de hoy le vamos a presentar el movimiento parabólico. Primero, ¿qué es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido, describiendo su trayectoria o una parábola. Por ejemplo, el balón de fútbol, cuando es pateado por un jugador y cae al suelo, es un movimiento parabólico. Además, el movimiento parabólico se puede analizar como la unión de dos movimientos. Por un lado, la trayectoria en la proyección del eje de las X, el eje que va paralelo al suelo, describiendo un movimiento rectilíneo uniforme. Y por otro lado, la trayectoria de la partícula al elevarse o caer verticalmente, en proyección sobre el eje de las Y, describiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la gravedad. Tipos de movimientos, que existen diferentes tipos de movimientos parabólicos dependiendo desde dónde empieza o acaba el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, el movimiento parabólico completo, que el cuerpo recorre una parábola completa empezando y acabando en el suelo, como pueden ver en el ejemplo. Que también el movimiento de media parábola, el cuerpo empieza el movimiento desde cierta altura y es lanzado parabólicamente con una fuerza horizontal en un punto que sería el punto más alto de la parábola completa ideal, como también pueden ver en el ejemplo. Que otros movimientos parabólicos, que existen muchos casos particulares del movimiento parabólico, por ejemplo el lanzamiento de una pelota desde el suelo, la terraza de una casa o el lanzamiento a canasta de un jugador de baloncesto, que siempre son tramos de una teórica parábola completa. Que todos los elementos de los movimientos parabólicos se pueden calcular a partir del movimiento parabólico completo. Posición. En la posición del objeto también intervienen las fórmulas de posición de movimiento rectilíneo uniforme en sentido horizontal y la posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en sentido vertical, siendo X y Y la posición inicial, la velocidad inicial, el ángulo en velocidad y la gravedad. La altura máxima en el movimiento parabólico existe un punto donde la partícula se encuentra en el punto más alto de la trayectoria. En este punto el componente vertical de la velocidad es nula. La fórmula para determinar la altura máxima no depende del tiempo. Velocidad. ¿Qué es la velocidad? Es una magnitud física que expresa la relación entre el cambio de posición de un objeto y el tiempo empleado para ello, así como su dirección y sentido. Tipos de velocidad. Velocidad media. La velocidad media es la cociente del desplazamiento de un objeto desde un punto inicial a uno final. Por el tiempo que tarda en finalizar dicho desplazamiento, también se llamará velocidad promedio. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea es aquella a la que un objeto se desplaza en un momento y punto determinado de su trayectoria. La velocidad constante es aquella que tiene un objeto al desplazarse en una dirección, sentido y rapidez constante durante una cantidad determinada de tiempo. Cualquier cambio de dirección supondrá variaciones de la velocidad. Velocidad angular es la medida de velocidad con la que ocurre un movimiento de rotación. Como tal, expresa el ángulo descrito en la unidad de tiempo por el radio de un cuerpo que gira en torno a. Les vamos a hablar sobre la altura máxima. En el movimiento parabólico existe un punto, y solo un punto donde la partícula se encuentra en el punto más alto de su trayectoria. En ese punto, el componente vertical de la velocidad es nula. La fórmula para determinar la altura máxima no depende del tiempo. Como tenemos aquí la fórmula, tenemos la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado por el ángulo de la velocidad sobre 2 de gravedad más la posición inicial. Al igual que la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad, la altura máxima. Mi nombre es Lizeth Barrera y hoy voy a hablar sobre el alcance horizontal máximo. El alcance horizontal máximo se refiere a la distancia máxima horizontal que puede alcanzar un proyectil, como una bala o un cohete antes de tocar el suelo. Es una medida importante en física y balística. A continuación vamos a ver las siguientes fórmulas. Fórmula del alcance siendo el tiempo de trayectoria de la partícula desconocida. A continuación vemos ahí la fórmula en donde x0 y y0 son la posición inicial,
v0 es la velocidad inicial. Podemos ver el ángulo de la velocidad y g es la gravedad. También la fórmula del alcance siendo el tiempo de trayectoria de la partícula conocida. Podemos observar la siguiente fórmula, en donde x0 y y0 también son la posición inicial, v0 es la velocidad inicial, el ángulo de la velocidad y g es la gravedad. A continuación vamos a ver el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo se refiere al periodo de tiempo que un objeto o una entidad pasa en el aire durante su vuelo, ya sea un avión, un proyectil, un cohete, etc. Es la duración desde el momento en que despega hasta que aterriza. A continuación podemos observar su fórmula, en donde v0 es la velocidad inicial, encontramos el ángulo de la velocidad y g es la gravedad. Ahora vamos a ver un ejemplo. Un jugador de los Patriotas de la NFL le pega al balón con un ángulo de 37 grados con respecto al plano horizontal, imprimiéndole una velocidad inicial de 15 metros sobre segundos, tal como se muestra en la imagen de abajo. Calcule A. El tiempo que dura la pelota en el aire. B. La altura máxima. C. El alcance horizontal. Aquí podemos observar la gráfica y también los datos, que tenemos como velocidad inicial 15 metros sobre segundos y el ángulo de 37 grados. A continuación vamos a empezar por el literal A, obteniendo el tiempo que dura la pelota en el aire. Vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tiempo es igual a 2 por la velocidad inicial y sen del ángulo sobre gravedad. Si sustituimos nuestros datos, quedaría tiempo es igual a 2 por 15 metros sobre segundos por sen de 37 grados sobre 9.8 metros sobre segundos cuadrados, que esto es igual a 1,84 segundos. Es decir, que obtenemos un total de 1,84 segundos que dura la pelota en el aire. Ahora vamos a resolver el literal B, obteniendo la altura máxima alcanzada. Para obtener la altura máxima alcanzada, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por sen al cuadrado por el ángulo sobre 2 por gravedad. Nuevamente sustituimos nuestros datos en la fórmula y obtenemos altura máxima es igual a 15 metros sobre segundos al cuadrado por sen de 37 grados al cuadrado sobre 2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que con esto obtenemos una altura máxima alcanzada de 4,157 metros. Y por último, resolvemos el literal C, obteniendo el alcance horizontal. En el caso del alcance horizontal, debemos recurrir a la siguiente fórmula. X es igual a la velocidad final x por tiempo. Para conocer la velocidad que se genera en el eje X, debemos multiplicar el valor del vector velocidad por el coseno del ángulo de 37 grados de esta fórmula. Velocidad inicial x es igual a la velocidad inicial coseno de 37 grados, que esto es igual a 15 metros sobre segundos por el coseno de 37 grados, que nos da un resultado de 11,98 metros sobre segundos. Ahora sí podemos aplicar la fórmula del alcance horizontal y esto nos daría x es igual a velocidad inicial x por tiempo. Este es igual a 11,98 metros sobre segundos por 1,84 segundos. Y esto nos da un alcance horizontal de 22,04 metros. Ejemplo número 2. Un avión con velocidad de 75 metros sobre segundo deja caer una caja de provisiones a 500 metros del suelo. ¿Cuál es el desplazamiento de la caja a los 2 segundos? A continuación vemos la gráfica. Los datos que nos da el problema son los siguientes. El vector velocidad en X es de 75 metros segundo. El vector velocidad en Y es 0. Posición inicial en Y es de 0. La posición inicial en X es de 0. Posición vertical final es de 500 metros. Su gravedad es de 9,8 metros segundo al cuadrado. Su aceleración en X es de 0 metros segundo al cuadrado y el tiempo es de 2 segundos. El procedimiento. Ocupamos la fórmula. Posición final horizontal es igual a la posición inicial en X más vector velocidad en X por el tiempo más un medio por la aceleración en X y por el tiempo al cuadrado. Sustituimos los valores, quedándonos 0 metros más 75 metros segundo por 2 segundos más un medio por 0 metros segundo al cuadrado y por 2 segundos al cuadrado. Esto nos queda 150 metros.
La respuesta es que el desplazamiento de la caja a los 2 segundos es de 150 metros. Ejemplo número 3. Un jugador de fútbol americano patea el balón con una velocidad de 30 metros segundo. Este mismo lleva un ángulo de elevación de 48 grados respecto a la horizontal. Calcule A, altura, B, aceleración, C, tiempo que permanece en el aire. A continuación vemos la gráfica. Además, los datos que nos proporciona es la velocidad inicial es igual a 30 metros segundo, su ángulo es de 48 grados y la gravedad, que es de 9,8 metros segundo al cuadrado. Punto A. Para calcular su altura, aplicamos la fórmula. Altura es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo sobre 2 por la gravedad. Sustituimos y nos queda 30 metros segundo al cuadrado por seno al cuadrado de 48 sobre 2 por 9,8 metros segundo al cuadrado. Y esto es igual a 25,36 metros, siendo esta su altura. Punto B. Para calcular el alcance, utilizamos la fórmula. Alcance es igual a velocidad inicial por el ángulo doble del seno y sobre la gravedad. Sustituimos y nos queda 30 metros segundo al cuadrado por el ángulo doble del seno de 48 sobre 9,8 metros segundo al cuadrado. Esto es igual a 91,33 metros, siendo este el alcance. Punto C. Para calcular el tiempo total que permanece el objeto sobre el aire, utilizamos la fórmula. Tiempo total es igual a 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Sustituimos y nos queda 2 por 30 metros segundo por el seno de 48 sobre 9,8 metros segundo al cuadrado. Esto es igual a 4,55, siendo este el tiempo total que permanece el objeto sobre el aire. Muchas gracias por ver nuestro video.